Buenas noches, jugadores de Rise of Empires, les habla Gatsubir desde el estado 199. Ahorita voy a subir el video de cómo me fueron las recompensas del Eden 1. Me fue como un jopo, por eso ni las quería subir, pero ese video lo voy a tratar para trucos de armadura de dragón, ¿sí? Al final vamos a hacer el video un poco más largo, pero por favor, es decir, ¿cuáles son las recomendaciones? Creo que esto es más que básico, ¿sí? Siempre coger, la armadura dragón de acá. Eso es lo más básico, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Cuando ya tengan héroes, ¿sí? Cuando ya tengan héroes lo suficientemente fuerte, yo recomiendo que en realidad se enfoquen en armadura dragón, ¿sí? Entonces yo en las moneditas aquí siempre compro los fragmentos. Y eso por lo general, digamos, tengo unos amigos que siempre me han ayudado, Nati, Sporty, KA, ¿sí? Les agradezco mucho, muchachos, ¿sí? El acuerdo comercial para mí, a mí me parece una basura, ¿sí? Hasta antes del Edén. Esa es la primera vez que compro el acuerdo comercial, pero ¿por qué? Porque es súper importante disculpen, para tener fragmentos, ¿sí? Entonces, el acuerdo comercial te da por 30 días. ¿Dónde está el acuerdo comercial? Ni sé porque nunca me metía. Acuerdo comercial. A ver, acuerdo comercial. Por 30 días te dan 1500, ¿sí? Entonces te dan 45.000 núcleos de dragón. Ahora venga, Gatsu, lo que pasa es que hacer una armadura completa, ¿sí? Vale muchísimo. Vale, creo que 100.000 núcleos de dragón. Es decir, la mayoría de personas piensan, venga, necesito solo núcleo de dragón para poderlas hacer, y no, están equivocados. Es decir, nosotros podemos hacer una pieza, ¿sí? Aquí ya lo había sacado. Nosotros podemos hacer una pieza con mucho menos super dragonita. Entonces les voy a poner un ejemplo. Creo que aquí me la dejaría sacar. Bueno, no me la deja sacar acá porque solo tengo uno. Regálame un segundo a ver si me deja sacar alguna pieza completa. Esta. Necesitamos 100.000 super dragonita para sacar una pieza dorada de armadura dragón. Yo les voy a decir, no, muchachos, hay otra forma que es mejor si ustedes tienen gemas, ¿sí? Si no tienen gemas, pues empiezan a ahorrar. Yo tengo 1.500.000, ya me gasté 400.000, ¿sí? ¿Cuál es la forma? Empezar a crear equipo morado, ¿sí? Entonces cuando ustedes empiezan a crear equipo morado, cada pieza vale 4.000, ¿sí? Entonces por cada pieza que vale 4.000, ¿sí? Son 4, 8, ¿sí? Son 16 que usted necesita por una pieza. Por una pieza naranja. Para hacer oro necesitamos 4 piezas naranjas, ¿sí o no? Entonces son 16, son 32, ¿sí? Son 64.000 super dragonita para una de oro. Pero esos 64.000 de dragonita, venga Gatsu, pero es que, ¿cómo así que 64.000 de dragonita si el otro vale 100.000? Ese 64.000 de dragonita ustedes tienen que meterles, ¿sí? Eso fue lo que me costó a mí pasar. Aquí les muestro todas las armaduras a naranja. De morado a naranja tiene precio ¿de qué? De gemas. Entonces, si se dan cuenta, uno puede pasar, en vez de hacerlo con super dragonita, tiene que estar en cero. En vez de hacerlo con super dragonita, va a venir a hacerlo con gemas. ¿Listo, muchachos? Eso es súper importante porque con gemas, es decir, con 400.000 gemas más 64.000 de super dragonita, van a poder hacer una pieza de oro. Es decir, te van a ahorrar 36.000 en dragonitas. ¿Listo? ¿Cuál es la otra sugerencia? Yo les sugiero que, depende de las formaciones que ustedes tengan, hagan primero naranja, después oro. Con una sola pieza, en realidad pierde potencia el daño de lo que ustedes hacen. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando ustedes tienen acá el set completo, él les da unos privilegios, ¿sí? Les da unas bonificaciones. Dentro de esa le dan 10% de daño por tener las 6 piezas de oro. Cuando usted mete solo el casco, pierde ese 10% de daño. Entonces van a perder, van a ser más débiles con una sola pieza. Se equipara con 2, se supera con 3 piezas de oro. Con 4 obviamente se ve mucho más la ganancia con armadura dragón. Pero en mi caso voy a hacerlo
Primero naranja, la embarré con un casco de oro, pero no importa. Igualmente voy a llegar a todo el equipo de oro. Entonces, primero voy a hacer el equipo naranja y después empiezo a maxear las piezas doradas. ¿Cuál es el primer tip? Aquí siempre comprarlas. El segundo tip, si pueden comprar a acuerdo comercial, es lo mejor para la Super Dragonita. Comprar con las monedas si pueden, si tienen buenos héroes. Yo en realidad no necesito más héroes, ¿sí? Mis héroes de combate son estos, ¿sí? Y tengo unas combinaciones hasta SX1 que son de las más fuertes, no las necesito. Entonces estoy ahorrando para avalancha. Se los digo, SX2, avalancha. Me voy a ir por ahí con 1000 tickets para llegar a avalancha. Espero llegar con 1000 tickets. Entonces, muchachos, ¿cuál es el otro truco? ¿Sí? Siempre aprovechen estos eventos cuando van a hacer la armadura. ¿Sí? Este evento de aceleración, cuando ustedes hacen armadura, ustedes cogen ese evento. Entonces, ustedes empiezan acá y se van a hacer armadura, obviamente, digamos armadura dragón, y empiezan a hacer la armadura que ustedes necesiten. Aquí hay algo muy importante, ya tengo una naranja, entonces no lo voy a hacer, ¿sí? Ya la tengo en oro, ¿sí? Entonces voy a sacar naranja. ¿Qué es lo que yo primero que hago? Tengo todas las piezas antes de hacer la super dragonita, porque lo ideal es que cuando ustedes tengan 4, es decir, aquí tiene que llegar a 0, para que ustedes puedan gastar la gema. Si tienen super dragonita, ojo, porque el sistema le quita primero la super dragonita antes de las gemas. Entonces lo ideal es que gasten toda la super dragonita primero en las piezas moradas, y cuando lo vaya a pasar de morado a naranja tiene que llegar con 0 super dragonita, y si no, no pueden gastar las gemas y se tiran la super dragonita. Espero que les haya quedado claro. Aquí qué importante, muchachos, una persona, vea, ¿qué otro tip antes de pasar? No solamente esos son los tips para tener super dragonita, ¿sí? Obviamente los que pueden comprarla, que la compren, pero así nos vamos a ahorrar mucho. Los que quieran quedarse en el video, voy a hacer el equipo, ¿sí? Espero que pronto digan, hey, una nueva forma. Eso se llama forzar el equipo. Hoy me dijeron, hey, Gatsu, ¿tú cómo forzas el equipo? Yo digo, depende de la cantidad de materiales. Si se dan cuenta de un ejemplo, para sacar uno naranja yo necesito 8 piezas, ¿sí? Entonces, como yo necesito 8 piezas, ¿sí? Voy a empezar a forzar el equipo. Tengo la de mi legión de arqueros, no lo voy a tocar, ¿sí? Y voy a producir mis 8 piezas. Si se dan cuenta, tengo bastante piezas, pero tengo más piezas de ¿Yo qué hago? ¿Sí? Por lo general, fusiono algunas. De también tengo hartas. Fusiono algunas y me voy con esta combinación, ¿sí? Y empiezo a forzar el equipo. Me salió naranja, en realidad los necesito morados, ¿sí? Entonces, ahorita como yo los necesito morados, yo necesito los materiales. Ahorita voy a romperlo porque tengo mucha super dragón y mucha dragonita normal, si se dan cuenta. Ahorita lo rompo, ¿sí? Yo no le meto plata al juego, muchachos. Algunos amigos me ayudan con lo básico necesario para poder hacer los videos. Entonces, miren que aquí me salió otro naranja, ¿sí? Y aquí me salió, mierda, me salió un azul, no mames. Pero bueno, no importa, ¿sí? Acuérdense que necesito morados. ¿Y qué está pasando? No me están saliendo morados. Y dicen, Gatsu, pero ¿para qué gastas? En realidad tengo mucha dragonita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me voy para mi equipo. Y esto le dolerá a muchos. A mí no me duele porque en realidad la dragonita no creo que me la gaste toda. Y lo separo. Es decir, acabé de tener más materiales para poder hacer mi equipo dragón, ¿sí? Acabé de hacer materiales. Uy, me acabé de acordar, importantísimo para equipo dragón. Tienen que tener estas habilidades, estas al máximo. Porque si no la tienen al máximo por cada pieza morada, le cobran como 4500, 4800, entonces van a gastar más super dragonita. Esto es importantísimo tenerlo al máximo, por favor. Yo casi la embarro, muchachos, ojo con eso. ¿Listo? Voy a seguir rápidamente. Bueno, pues en realidad eso no es rápido. Si se van a dar cuenta, me voy a demorar un poco. Los que se quieran quedar para mirar la suerte, que es, ¿sí? No mames, güey. Dirá, Gatsu, ¿tú tienes mucha paciencia para hacer eso? Sí, parce, la tengo. Este juego es de paciencia, es decir. Entonces, bueno, vuelvo a aplicar, ¿sí? Obviamente no voy a gastar
dividir. Mire que ahorita haciendo esa combinación, mire que antes gané mucho más recursos de los que perdí. ¿Sí? Yo estaba maxeando. Mire que este tenía poco. Ese era. ¿Sí? Y mirad, y si ustedes hacen la comparación, quedé con mucho más. Y vuelvo a hacerlo, acuérdense, necesito 8 morados. Y me vuelve a salir uno naranja, no mames. Después es buenísimo, tengo mucho, ¿sí? Y me vuelve a salir otro naranja. Mira, necesito un morado y no me sale un morado. Pero no importa, voy a seguir. Aquí ya saben, ahorita cojo, lo rompo, ¿sí? Voy a fusionar algunos. Necesito 8 morados, no me salen morados. Bueno, naranja. No, pero qué suerte, cabrón. Y qué mala suerte que me salga un azul. Es decir, no me sale morado. Bueno, me salió uno morado. Que en realidad es malo. Es decir, no quiero que me salgan morados. ¿Sí? Y si se dan cuenta, muchachos, aquí bestial. No quiero. No, pero es que tengo buena suerte. ¿Cómo no voy a seguir? O se emocionan, ¿no? He tenido muy buena suerte porque me está saliendo mucho equipo naranja con es decir, con una probabilidad del 50%. En realidad no sé qué pasa, pero está saliendo mucho equipo naranja. Hay que aprovechar, muchachos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo super dragonita. Creo que me va a cansar de sobra. ¿Sí? Pierdo 4000 de dragonita, pero no... ¿No qué? No, no esto. Ya me aburrí. Vamos a hacer los equipos dorados. Mire, ahí sí salen solo azules. No mames. Y mira que ya llegué al cofre. ¿Sí? Aquí lo que hacemos, muchachos, ya es necesito, acuérdense que necesito 8, eso separar, no me sirven los naranjas. No voy a hacer la pieza de oro, no me sirven los naranjas, voy a separarlos. Aquí acabé de ganar un poconón de equipo, ¿sí? ¿A cambio de qué? De gemas y dragonita normal. Y aquí los fusiono. Ya tengo 4, me hacen falta otros 4, que en realidad ahorita voy a ir directamente. Pero quiero que miren cómo quedó. ¿Cómo quedó qué? ¿Cómo quedaron los materiales? Para que miren la cantidad de materiales que gasté y miren la cantidad de materiales que quedé. Por favor, el que quiera coge y lo mira, y en especialmente los que tenía poquitos. Mire cómo quedan materiales, ¿sí? Mire todo lo que subí de la piel del lobo. Y mire lo que subí de este. Ahora, el próximo, si se dan cuenta como ya están equiparados, entonces voy a hacer con todo morados para poderlo hacer de una vez. Es más, me puedo dar el lujo de fusionar todo esto, ¿sí? Y tener 75 pieles de lobo y hago mis 4, los 4 que me faltan con piel de lobo. Ahorita como ya hice el puntaje, muchachos, ya no lo hago más. Ese juego es de paciencia, ¿sí? De paciencia, de meterle plata, ¿sí? Mire, hice el puntaje, me pasé 8, me pasé un poco, ¿sí? Pero aquí me dieron la gema, entonces recupero algo de todo lo que invertí. Listo, muchachos, ese era el tip de armadura de dragón que hace falta. Hace falta aquí cuando ya tenga todas las piezas, ¿sí? Voy a coger, voy a hacer tengo que hacer, tengo 28.000. Tengo que hacer 5 piezas. Tengo que hacer 6 piezas. 6 por 4, 24, ¿sí? Tengo que hacer 7 piezas. Es decir, tengo que tener para hacer 7 piezas. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y me faltan 4 más que voy a hacer la de esta. Entonces voy a hacer este equipo naranja y los otros naranjas para quedar con 0 super dragonita y poder hacer el truco de las gemas y gastar las gemas para tener mi equipo naranja. Nos vemos, muchachos, espero que les haya servido. Más adelante le hago como la versión, la parte 2 de este video para cuando ya tenga la armadura naranja. Bueno, jugadores de Rise of Empires, continuando con el video, ¿sí? De armadura dragón, me acabé de gastar absolutamente todo, 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 todo. Voy a hacer uno más. Toda la super dragonita, ¿sí? Importantísimo antes de hacer la fusión de los naranjas, para gastar las gemas, nosotros necesitamos, ¿qué?
Regálame un segundo rápidamente. El truco de pasar las dragonitas de morado a naranja, ¿sí? Con gemas, se puede hacer desde los materiales más bajos. Los estoy probando para mirar cuánto uno gasta, si es rentable o no rentable, ¿sí? Igualmente lo hice aquí para, mire, totalmente en cero la super dragonita. Entonces vamos a ir ahora sí a la parte que nos interesa. Qué pena. La parte que nos interesa es esta, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo este equipo y lo voy a fusionar. Me pide 21 de Super Dragonita, ¿sí? Pero como yo no la tengo, entonces, qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a fusionarla. Entonces, este 21 de Super Dragonita me pide 100, 100 uy, se me olvidó decir los números, muchachos. 107.500 gemas. Para una pieza de oro se necesita esto por 4. Entonces aquí lo voy a dar producción. Y aquí ya tengo mi segundo equipo dorado, muchachos. ¿Sí se dan cuenta? Mi segundo equipo naranja. Y aquí desequipar, ¿sí? Y le voy a dar fusionar. Y lo mismo. 107, perfecto. Entonces mira, ya tengo dos piezas naranjas. Estoy muy próximo de sacar. En realidad quería sacar este primera, pero por hacer, no sé qué pasó, pero hice primero el pecho, no importa. Igualmente lo voy a tener. Para sacar esta me faltarían dos piezas, serían 8.000 de Super Dragonita, en la otra semana lo pienso sacar. Y quiero ensayar esto si lo puedo fusionar de una vez, venga, esto me pide algo, mire que no me pide nada, entonces lo puedo fusionar todo. Y en naranja azul tampoco me pide nada. Es decir, el gasto es de gemas en hacer los equipos. Bueno, vamos mirando, vamos aprendiendo, vamos mejorando todo. ¿Listo, muchachos? Que les vaya muy bien. Bueno, buenas noches señores de Rise of Empires. Quiero terminar este video de armadura dragón lo más rápido posible. ¿Sí? Acuérdense de los tips que les he dado. Sí, rápidamente es retomar e informar esto. Cuando estén forzando armadura, es importantísimo esta habilidad, porque si tú gastas como 3.000 de dragonita, cuando deshaces el equipo, te vuelve 1.500. Entonces es súper vital. Y recalco que para ahorrar super dragonita, sí, es indispensable tener esto al 100%. Una pieza morada vale 4.000 cuando tienes el 100% de eso. Cuando no lo tienes al 100% te va a cobrar mucho más. Entonces ten pendiente de la dragonita dorada. Lo doy gracias a Piro, ¿sí? Del estado 199, que me va a ayudar con el siguiente acuerdo comercial para poder seguir haciendo videos y para poder seguir haciéndome fuerte. De los videos anteriores son como 15 días. En 15 días ya prácticamente tengo el set completo. ¿Cómo así que tenga el set completo naranja, muchachos? Mira, esta ya la tenía y tenía dos. Y disculpen que no pude acá. ¿Sí? Esta ya la tenía y tenía dos más. Entonces, mire, ya tengo el set completo. ¿Por qué? Porque tengo todos los temas naranja y hice la armadura azul que la voy a fusionar para el video. Entonces mire que tengo 1, 2, 3, 4, la segunda pieza, 1, 2, 3, 4, la tercera pieza, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces importante muchachos, cuando vayan a fusionar la pieza, cuando se le van a fusionar, si se dan cuenta, aquí no tiene que haber super dragonita. Entonces, ¿cómo gastan la super dragonita? Cuando tú fusionas cuatro piezas azules a morado, creo que gasta 4.000 gemas. ¿Sí? Lo ideal es gastar la menor super dragonita posible y gastarlo todo con gemas. Entonces, para pasar de morado, ¿sí? Necesitas tener 0, 0, 0, 0 super dragonita. ¿Cómo lo haces? Compras, creo que el blanco, el gris vale 50 super dragonita. Hacer piezas verdes vale 200. Hacer piezas azules vale 800. ¿Sí? Y hacer piezas moradas vale 4.000. Entonces, si tienes N cantidad de super dragonita, pues hace la pieza hasta que quede totalmente en cero, muchachos. ¿Qué otro consejo yo les digo? Si tienen, como en este momento, digamos, a mí me sobran los constructores, ya no los tengo, digamos, utilizando, ¿sí? Siempre tengan, por favor, en sus constructores,
Si se dan cuenta, el equipo construyendo. Yo que estoy construyendo, muchachos, en este momento rápidamente, ¿sí? Capucha cero de caballería. Estoy haciendo la de caballería. ¿Para qué? Pues para hacer mi armadura dragón, porque ahora la próxima pieza que pienso sacar en oro es esta, ¿sí? Ahora me van a decir, hey Gatsu, ¿por qué? ¿Cómo eliges tú las piezas que están haciendo? Rápidamente les voy a mostrar algo importantísimo, ¿sí? No chismoseen lo que las otras fotos, muchachos, ¿listo? Eh, Estas, digamos, son los atributos que tiene la armadura de oro. La armadura de oro suma 500 atributos y ustedes suman todos los atributos de la armadura de oro sin tener en cuenta las habilidades especiales de la... ¿De qué? De la armadura de la parte de arriba. Ya ahorita les enseño bien. Entonces lo que es rodadura, lo que es el daño 10% cuando tiene las 6 piezas en oro, ¿sí? Suman 500 puntos y aparte lo de arriba, ¿sí? Mire en naranja suma solo 384 puntos, muchachos. Es decir, baja mucho la cantidad de puntos, ¿sí? Y los equipos que cambian, el casco cambia totalmente las habilidades. Si ustedes pueden ver acá, cambian las habilidades. Si ustedes miran el casco, cambian. Lo que son armadura, lo que son accesorios, lo que son collares, las habilidades son las mismas, solamente que las potencia. Me explico. En collar el defensa es 30 y en oro es 50. ¿Sí? Es decir, sube la habilidad. Obviamente en naranja va a bajar. Y hay unas piezas particulares que son los zapatos y la ropa, que la ropa en vez de meterle defensa le mete ataque táctico, que es genial. Y los zapatos en vez de meterle defensa táctica le da defensa, ¿sí? Y en la habilidad donde está rodadura y todo lo que dice, digamos la de caballos dice defensa versus infantería, aquí dice resiste defensa. Creo que es cuando te atacan y tú lo resistes, ¿sí? Te dan N cantidad más de... ¿Más de qué? Más de poder. Yo quiero enseñarles algo. La primera hilera es el equipo naranja, ¿sí? Esta hilera es el equipo oro y esta es la hilera que yo tengo, muchachos, ¿sí? Entonces, hice una batalla, quiero mostrarles esa batalla, porque yo con esta hilera que suma 396 puntos, que prácticamente es casi igual que la de naranja, ¿sí? Es decir, mire que esto es casi igual a esto, pero aquí hay algo muy importante, que el daño, ¿sí? El daño con la naranja el daño es 10% y aquí yo tengo un daño de 5%, muchachos. Mira el daño acá, ¿sí? Y mira el daño acá. Y mire que yo con mi combo, por eso es lo que yo les estoy diciendo, la combinación de héroes, ustedes tienen que mirar cuál es, las personas que no lo meten dinero, cuál es la mejor combinación de héroes que tú tienes. No que la gente que tiene plata tiene, muchachos, no se vayan por eso, que tú tienes. Mi mejor combinación de héroes fue esta, ¿sí? Después de muchas pruebas. Y ojo que esa es mi combinación de héroes contra el combo BQ. ¿Cuál es el combo BQ? Reina Fiera, Rosen, Inmortal. Peleé muchísimo, perdí como 16 millones de poder haciendo pruebas, peleando contra los más fuertes, contra set de armaduras dragón enteras. Y esta es mi mejor legión. Mira que le gané. Él tiene más o menos mis mismos atributos, pero la diferencia es que él tiene 2 piezas de oro, ¿sí? Y yo tenía esta pieza morada que sabemos que solo me da 5 de daño. Con todo naranja me da 10 de daño, es decir, ya me voy a volver súper más fuerte aún, muchachos, y me alegra mucho. Y también le peleé contra su set de arqueros que estaba totalmente maxeado, ¿sí? Con el mismo resultado, él con las 2 piezas de oro y con el mismo resultado lo peleé. ¿Listo? Este no significa que sea el mejor combo, muchachos. Aclaro, este es mi mejor combo contra algunos otros combos como la armadura de Q, ¿sí? Es decir, contrarresta el efecto de la armadura de Q. Hay páginas donde te muestran cuáles son los mejores combos combinados, pero en realidad, digamos, son personas que tienen mucho dinero o que tienen los héroes adecuados. Un ejemplo, Águila de Jade con Corcel por lo general siempre está. Se me hace que no combinan muy bien. Si tienen Corcel y tienen a Rosa e Inmortal, pruébelo. Créeme que va a salir un combo bestial. Y estoy intentando conseguirlos, pero no los tengo aún, muchachos. ¿Listo? Les quería dejar esto. Se me salió del juego, no mames, güey. ¿Sí? Si me pide contraseña, no se las puedo dejar ver. Entonces se me acabó el video, muchachos. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen preguntas, hágale. Si quieren hacer donaciones para que yo pueda seguir haciendo videos, hágale, papá. Sí, se viene Eden 2, conflicto sur versus norte. Entonces eso es nuevo para este estado.
pero mi sobrino del estado 126 ya lo jugó, entonces tengo como un pie de ventaja contra las demás personas que van a jugar este nuevo conflicto. Bueno, buenas noches, que tengan suerte, muchachos. Si tienen dudas, pregunten.